Bueno, la clase de hoy vamos a ver desempleo. La idea es destinarle con 4 secciones más o menos al tema. Primero, hablar un poco de qué nos motiva, digamos, por qué nos interesa estudiar el desempleo, que es uno de los grandes problemas macroeconómicos, digamos, junto con el producto eh, y la inflación, digamos, con el estudio de la producción y la inflación es uno de los 3 grandes temas que estudia la macroeconomía. Eh, Una vez que, bueno, planteemos lo que son las motivaciones, vamos a ver un poco más precisamente cuáles son las definiciones que tenemos para el empleo, el desempleo y cómo se lo mide. Vamos a ver algunas teorías, no sé si tanto como teorías, son más bien clasificaciones de tipos de desempleo. Lo que vimos ya de teoría se engancha esto con lo que ya vimos en la primera mitad del curso sobre el desempleo y el empleo para los clásicos, el desempleo keynesiano. No vamos a repetir eso. Simplemente esto como que se complementa con lo que vimos antes. Y por último vamos a ver la curva de Phillips, que es la relación básicamente entre el desempleo y la inflación, ese trade-off que hay. Y con eso vamos a cerrar la clase. Vamos a tratar de ser breves. Igual si ustedes no se entiende algo o quieren hacer alguna acotación, etcétera, tienen todo el permiso de interrumpirme. Lo que sí les pido es que traten de usar el micrófono, porque no voy a estar leyendo el chat ahora. Y aprovechen, digamos, porque esta es, al final de cuentas, su clase de consulta, y la idea es que a ustedes les quede claro. Yo voy a tratar de lograr eso. Bueno, vamos primero que nada a la cuestión que les decía yo de la motivación. Eh, el desempleo, en líneas generales, antes de entrar en las definiciones precisas, como ustedes deben imaginarse, es gente que está buscando trabajo de forma activa, pero no lo consigue, digamos, quiere trabajar, manda currículum, va a entrevistas, se postula, pero no logra que lo contraten. Y lo que vemos acá en el gráfico este es que esta es la tasa de desempleo. En verde se ve Estados Unidos, en celestito se ve Argentina, en rojo se ve Latinoamérica y en naranjita se ve todo el mundo. Bien, es entre 1960 y 220 y el 2020, perdón, salvo para Latinoamérica y el mundo, que está desde la década del 90 más o menos los datos, pero para Argentina y Estados Unidos está casi desde el 60. Lo que vemos es que no es un fenómeno en particular de un país, el desempleo, sino es algo que se ve en todo el mundo, ya sea en economías desarrolladas, como Estados Unidos, vemos que el desempleo es alrededor del 5% más o menos, en periodos llega hasta el 10%, mientras que en países de desarrollo medio o bajo, como son Latinoamérica, que son estos rojitos que están acá, es un poco más alto el desempleo, incluso más alto que el promedio mundial. Y Argentina, bueno, presenta sus grandes variabilidades. Vemos un pico importante en lo que es la década del 90 hasta el 2002-2003, que es cuando empieza la recuperación de Argentina y logramos bajar a niveles de desempleo más parecido a la tasa histórica, alrededor del 7%. Ahora, si mirásemos el desempleo hoy, está en números de alrededor del 13, del 14%, producto de la pandemia. En todo el mundo hubo un shock de desempleo. Entonces, la primera motivación es ese, que es un fenómeno que existe en todo el mundo, eh, que se ve que hay algunas diferencias entre países y entre regiones. Quisiéramos saber por qué hay diferencias entre países y regiones, y vemos también que hay diferencias a lo largo del tiempo. No es una cosa constante, que es siempre 5%, siempre 6%, sino que va subiendo y va bajando. Quisiéramos entender qué es lo que hace que suba y que baje el desempleo. También, incluso dentro de un mismo país, el desempleo puede presentar heterogeneidades, que haya regiones que haya mayor o menor desempleo. Este es el caso de Argentina en el año 2017. Lo que vemos es que las zonas más rojitas, digamos, más naranjitas, tienen desempleo más alto, arriba del 9%, entre el 9 y el 10%. La zona de naranja intermedia, como es Tucumán, Córdoba, eh,
Río Negro, etcétera, tienen entre el 6 y 8%. Después tenemos zonas un poco más intermedias, Noreste y Cuyo, y algunas zonas con bajo desempleo. Entonces también esa es otra duda, porque tenemos esas diferencias no solo entre países, sino incluso dentro de los países. Es otra de las motivaciones que tenemos. Y nos importa sobre todo porque el desempleo no solo tiene consecuencias en la caída del nivel de ingreso de las familias, cuando obviamente no tienen trabajo y no tienen ingresos, no solo genera problemas de desigualdad que se engancha con las clases que estamos viendo antes, también genera migraciones, muchas veces son casos típicos de familias que tienen que irse de las provincias, de las ciudades donde viven porque no están consiguiendo trabajo ahí y tienen que emigrar a otras ciudades, a otros países. Sino que también tiene una serie de efectos que se han ido descubriendo en nuevos estudios, como ser aumento en el crimen, aumento en problemas de salud mental, incluso afecta la fertilidad de la familia, la tasa de reproducción. Eh, Se encontró que cuando hay desempleo se generan pérdidas en el capital humano que tienen efecto en el largo plazo. ¿Eso qué significa? Supongan que este año hay desempleo y, bueno, como hubo desempleo evidentemente, que pasamos de tener desempleo del 7% al 15%, el 13-15%. El problema no es solo lo que ocurrió en ese momento, sino no solo los ingresos que se perdieron de percibir las familias este año, sino que se encontró que en los momentos que está desempleado, las personas invierten menos en su educación, en su formación, pierden experiencia laboral, que les genera pérdidas de ingreso a lo largo de toda su vida. A lo largo de todo el ciclo vital, entonces las pérdidas son mucho más importantes que solo el momento transitorio en el que está de desempleo, sino que tiene efectos duraderos a través principalmente, como le digo, de la inversión en capital humano. Y bueno, entre otras cosas también se encontró que afecta la esperanza de vida de las personas. En promedio, las personas que han estado más tiempo en desempleo tienden a vivir menos. Entonces, como vemos, son muchos los efectos negativos del desempleo. Y por eso es uno de los temas principales de la macroeconomía, ¿no? Tratar de entenderlo y estudiar cómo podemos hacer que sean menos fuertes los ciclos, sobre todo, y el impacto, ¿no?, en las economías. Vamos a hablar ahora un poco sobre cuáles son las grandes definiciones del desempleo y cómo se lo mide. En Argentina, básicamente, el desempleo se mide a través de la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es llevada a cabo por el INDEC de forma trimestral. Lo que primero tienen que saber es que la encuesta permanente de hogares se realiza solo en aglomerados urbanos. Y en todas las zonas rurales de Argentina o poblados más pequeños, los pueblitos, no van a estar no están incluidos, sino que solo se ven las ciudades más importantes del país. En total son 32 aglomerados urbanos, y lo que se hace es tomar dentro de cada uno de esas ciudades, se lo dividen en radios censales, que son espacios geográficos, digamos, donde se le quiere estudiar, y se toman muestras representativas dentro de cada uno de esos radios censales, y en base a una muestra que es relativamente chica, digamos, yo creo que la EPH es alrededor de 20.000, 27.000 encuestas que se hacen, después tienen una tasa de no respuesta. Por ejemplo, este año en Argentina fueron grandes los desafíos porque como estábamos en cuarentena, generalmente la gente va como cuando hace el censo y toca la puerta de las casas y hace las encuestas, y ahora decidieron hacerlo todo de forma telefónica. Pero cuando llamaban primero a veces no consiguen los teléfonos de la gente, y cuando llamaban no les atendían, no les respondían, entonces fue un desafío incluso hacer las mediciones de desempleo de este año. Pero bueno, en fin, se trata de que la muestra sea representativa de millones de personas. Entonces, básicamente una encuesta, ¿bien? Como bien dice el nombre, una encuesta permanente de hogares. Y se hacen muchos tipos de preguntas. Preguntas sobre las personas, por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel educativo, la ocupación que tienen, en qué rubro están, etcétera. Muchas preguntas para clasificar a las personas, y después preguntas específicas, que es el principal objetivo de la EPH,
sobre la situación laboral. Entonces acá vemos un gráfico que este es sacado de uno de las notas de cátedra que estaban puestas para que ustedes estudien, que es una buena representación de la gran clasificación que se hace de las personas empleadas. Primero nosotros tenemos la población total de Argentina. Hay una parte de la población que no está incluida, que es esto que yo les decía, que es la población rural, y lo que nos enfocamos en la población urbana, que es de la que se hace la encuesta. De esa población urbana se divide en dos grandes categorías, que son las más importantes para el estudio del empleo. Una es la población económicamente activa, que ya vamos a ver quiénes componen la población económicamente activa, y por el otro lado está la población económicamente no activa, o los inactivos, como se llaman, que son básicamente las personas que no están dentro del mercado laboral. Dentro de esto hay dos grupos grandes, acá no está puesto en el gráfico, pero los dos grupos más importantes son las personas que naturalmente no deberían ingresar en la población económicamente activa, como son los menores de edad o los estudiantes universitarios que no están buscando trabajo, por supuesto, o los jubilados que no quieren seguir trabajando. Y después hay un grupo de gente que son los que se llaman los desahuciados, que es gente que ya perdió las esperanzas de buscar trabajo porque estuvo, por ejemplo, mucho tiempo desempleada, entonces ya no se considera población económicamente activa, a pesar de que potencialmente es gente que está en edad de trabajar o podía trabajar. Eso compone lo que es los inactivos. Y después, en la población económicamente activa se lo puede dividir en varios grupos. El texto es un poco más preciso de lo que nosotros vamos a utilizar en clase. Nosotros básicamente vamos a hablar de ocupados y desocupados, básicamente. Ocupados son los que están trabajando y desocupados son los que quieren trabajar y no lo consiguen. Y si quieren ser un poco más precisos, podemos hablar de subocupados, que son personas que están trabajando, pero están trabajando pocas horas, que quieren trabajar un poco más o quisieran trabajar en otro trabajo y ganar un poco más de salario. Eso es gente que está ocupada, pero está buscando trabajo. Esa por ahí es una definición que sí la podemos mantener. Así que nada, esos son los grandes tipos. Y sobre estas clasificaciones que nosotros hacemos por los grupos, es como se hacen las mediciones de las tasas. Y estas son definiciones que ustedes se tienen que aprender bien y tienen que tener claras, porque generalmente vienen preguntas de esto en los exámenes: si los ocupados son tantos y la población es tanta, cuánto es la tasa de desempleo, o cambios en el tiempo, etcétera. Entonces, estos son cocientes que tienen que aprenderse. Yo, a modo de ayuda de memoria, de clasificación, para que sea más fácil, lo divido en dos grupos de tasa en función de cuál es el denominador que se utiliza. Denominador me refiero a lo que está abajo, lo que divide. Entonces, un grupo de tasas que nos interesan y que son importantes son la tasa de actividad y la tasa de empleo. Estas dos tasas utilizan como base a la población urbana total, que significa que dividimos por la población urbana total. Entonces, la tasa de actividad es básicamente el ratio entre la población económicamente activa y la población urbana total. Acá yo le agrego urbano para ser más preciso por cómo lo hace la EPH, pero si ustedes ven en los prácticos o en el parcial que se dice población total, tienen que utilizar directamente el valor de población total. Lo que me refiero es que urbano no vamos a hacer en general la distinción entre urbana y rural, sino que vamos a hablar de población total. Yo se lo pongo acá como para ser un poco más preciso solamente, pero no quiero que se generen confusiones por eso. Entonces, en general, para los ejercicios, para nosotros población urbana y población total van a ser sinónimos, salvo que aclaremos lo contrario. Dicho esto, repasemos de nuevo. Entonces, tenemos la tasa de actividad, que es básicamente la cantidad de personas que se encuentran activas económicamente sobre la población total o la población urbana total, y lo multiplicamos por 100 para que sea una tasa. Y por otro lado tienen la tasa de empleo, que es la cantidad de personas ocupadas. Bien, recordando nuestro grupito acá, sería los ocupados plenos sobre la población urbana. Bien, son los que constituyen la tasa de empleo. Y atención ahora, con esta distinción, que para la tasa de desempleo y la tasa de subempleo ya no utilizamos la población total como referencia,
sino que utilizamos la población económicamente activa. Es decir, solo este grupo de personas se divide los desocupados, por ejemplo, sobre la población económicamente activa, y de esa forma calculamos, por ejemplo, la tasa de desempleo, que es el total de desocupados sobre el total de activos por 100, o la tasa de subempleos, que serían los subocupados, que son estas personas que están ocupadas pero buscando trabajo o que ganan poco, sobre los activos por 100. Entonces estos son los dos grandes grupos de tasas que vamos a calcular o que vamos a utilizar para medir y traquear la evolución del desempleo, el empleo y el nivel de actividad. Esta es una variable de stock. Si recordamos lo que vimos en las primeras clases, la diferencia entre variable de flujo y variable de stock, a pesar de que es una tasa y que podemos hablar de niveles, etcétera, lo que estamos haciendo es medir proporciones, que sería stocks, básicamente. Acá vamos a ver un ejemplo para que quede más gráfico esto. Esto es tomado de la EPH del 2017. En el 2017 teníamos una población, acá yo puse total, pero es población urbana total. O sea, el total de población de Argentina son unos 45 millones, una cosa así, 50, sí, en el 2007 posiblemente alrededor de 45, urbano eran 27,5 millones. De esos activos eran 12,5 e inactivos 15 millones. De la población económicamente activa teníamos 11,4 millones ocupados y 1,1 millones de desocupados. Y dentro del grupo de los ocupados, los que estaban tranquilos, no demandantes, que no querían más trabajo, eran casi 10 millones, son 9,6 millones. Y 1,8 millones estaban subocupados, que eran personas que trabajaban pocas horas o querían o seguían buscando trabajo de forma activa a pesar de estar empleados. ¿Bien? Estas son las proporciones. Y estos son ejemplos de cómo utilizamos esos números para calcular las tasas. Yo se los dejo a ustedes ahí para que ustedes lo vean después. No vamos a repasar todo porque se va a volver muy tedioso. Pero, por ejemplo, veamos la tasa de actividad. La tasa de actividad sería los ocupados sobre la población total. Es decir, el numerador sería lo celeste. Entonces sería 11,4 sobre 27,5. Acá tenemos, esa sería la tasa de empleo, perdón, 11,4 sobre 27,5, tenemos 41,45%. Si en cambio quisiésemos ver la tasa de desempleo, dividimos la cantidad de desocupados, que es 1,1, sobre esto gris, que es la población económicamente activa. Entonces sería 1,1 sobre 12,5, que es esto acá. Entonces teníamos en el 2017 un 8,8% de desempleo. De nuevo, la distinción. Estos usan 27,5, que sería lo celeste, como numerador, y estos usan 12,5, que sería la P a lo gris, como numerador, y de ahí vamos calculando tasa de actividad, tasa de desocupación, etc. Eso para la medición, eso creo que es lo más importante que tienen que saber para calcular estas tasas. Y sí, me parece que con eso es suficiente. Vamos a ver ahora cuáles son los principales tipos de desempleo, que sería básicamente cuáles son las grandes teorías que explican el desempleo o cómo se lo trata de racionalizar, ¿bien? ¿Qué es lo que hace, como le decía yo, que aumente o que baje el desempleo, o que haya diferencias entre países, que algunos tengan niveles más altos y otros niveles más bajos en el largo plazo, ¿no? Entender estas distinciones. Hay varias teorías, hay varias formas de racionalizar, como las más convencionales, las más importantes son las que vamos a ver ahora. El primero es algo que nosotros ya lo conversamos cuando discutimos el tema del empleo, cuando vimos Keynes, porque Keynes es uno de las principales teorías que hay sobre el desempleo, y al desempleo keynesiano en ese sentido, que es esta idea de que cuando aumenta el ciclo económico, la actividad económica, el desempleo baja, y cuando baja el ciclo económico, cuando hay recesiones, el desempleo sube, es lo que se le suele llamar desempleo cíclico. Entonces, el desempleo cíclico lo que me dice que cuando hay caídas de actividad a nivel económica, vemos que el desempleo aumenta. Esto es Estados Unidos, entre el 80 y el 2020, cuando está en gris acá,
significa que hubo recesión, es decir, que estaba cayendo el PIB. Entonces vemos, en los 80 hubo una recesión y subió el desempleo de 7% a casi 12%. En los 90 hubo otra recesión, dos recesiones que llevaron a que aumente el desempleo. Después una importante crisis del 2008-2009, recuerden ustedes, y subió el desempleo del 5% al 10%, es decir, se duplicó el desempleo. Y lo más reciente que tenemos es la pandemia, bien, que fue niveles récord de desempleo en Estados Unidos, llegó al 16%, mucho peor que lo que fue la crisis del 29, pero vemos que también al mismo tiempo fue más corto, bien, como fue otro tipo de recesión. Fíjense que no es tan ancho la pancita que hace entre subir y bajar, sino que se ve que es más como un gran pico debido sobre todo a las medidas de lockdown, pero todavía seguimos en niveles de desempleo bastante altos. Entonces, esa es la principal teoría del desempleo, que es la idea de que está asociada con los ciclos económicos. Recordemos que el ciclo económico lo graficamos como esta formita, como un seno, como un coseno, donde tiene un pico, auge es un pico y una recesión y un valle y vuelve a haber un auge. Esa es la idea de que la economía va fluctuando. Y la idea es que si la economía tiene un ciclo, pero ese ciclo no sea o no sea plano, lo podemos pensar nosotros que ese ciclo va oscilando alrededor de una tendencia. Entonces, esta forma de modelar la producción, o el PIB, o los ciclos de negocio, como una serie temporal a lo largo del tiempo, en lo que va oscilando alrededor de una tendencia de largo plazo, ¿bien? Que sería esta línea acá, de azul más oscuro, que se le suele llamar PIB potencial. Entonces, básicamente, el ciclo económico sería la diferencia entre el PIB observado, que es lo que nosotros vemos en celeste acá, con el PIB potencial. Entonces, en momentos en los que estamos por arriba de la tendencia, estaremos en momentos positivos del ciclo, es decir, hay un PIB por arriba del PIB potencial, y en momentos donde la línea, donde esta curvita celeste está por debajo del PIB potencial, estaremos en momentos negativos del ciclo, ¿bien? Cuando el producto está por debajo de su potencial. Esta idea de pensar la economía en ciclos es bastante útil para modelar procesos económicos, y uno de los procesos económicos que nosotros queremos modelar en este caso es la relación entre el ciclo económico y el desempleo. A esta relación entre el ciclo económico y el desempleo es lo que se llama ley de Occam. La ley de Occam básicamente lo que me dice es que hay una relación negativa entre el ciclo y el desempleo, que es lo que venimos conversando antes nosotros, que en momentos en los que el producto está por encima de su potencial, es decir, que está en las partes altas del ciclo, vamos a tener tasas de desempleo muy bajas, y por el contrario, cuando el producto está por debajo de su potencial, es decir, estamos en las etapas recesivas del ciclo económico, el desempleo va a tender a subir. Esta relación negativa es lo que se llama ley de Occam. La fórmula más matemática para verla es esta que está acá arriba, que me dice que el cambio en la tasa de desempleo entre hoy y mañana, o entre ayer y hoy, va a ser igual a menos la elasticidad, que sería la relación esta entre desempleo y producto, y la brecha la elasticidad, perdón, es la relación entre desempleo y producto, multiplicado por la brecha, o el ciclo económico, que es la distancia entre el PIB observado y el PIB potencial, que es esto que yo les decía acá, la altura esta estaría graficada por esta ecuación, que es PIB menos PIB potencial, acá es positivo y acá es negativo, ¿bien? Porque el PIB es menor que el PIB potencial, entonces esto es más chiquito que esto y es negativo. Entonces, cuando esto es negativo, como acá hay un menos, esto se vuelve positivo y aumenta el desempleo. Y cuando esto es positivo, cuando el PIB está por arriba del potencial, como esto es negativo, cae el desempleo. Eso, después vamos a ver un ejemplo con numeritos para que quede más claro, pero se los dejo ahí también en la fórmula. La intuición es, lo que le digo, la idea está del desempleo cíclico. Y acá yo lo que hice es graficar
los aumentos del producto. Esto no es la brecha del PIB potencial, sino que es el ingreso en TEMES, el ingreso en TEMES 1, que también se le puede hacer así a la ley de Ockham, pero en general en el curso este lo vemos solo como brecha respecto del potencial, pero la intuición es la misma. Y acá tenemos los cambios en el desempleo, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre el desempleo en T y la diferencia en el desempleo en T-1? Y lo que vemos es básicamente una pendiente negativa. Incluso si sacamos estos outliers de acá, se vería más negativa la pendiente, que es esta línea roja. Y el beta sería básicamente eso, el valor de esta pendiente, ¿bien? Que en este caso es, bueno, ahí dice menos 0,74, pero está al revés. Pero la relación negativa se ve con estos puntitos, digamos, con esta línea roja, que es más o menos la idea esta que yo les digo, que cuando el desempleo es más alto, el nivel de producción es más bajo, o mejor dicho, cuando el nivel de producción es más bajo, el desempleo es más alto, y cuando el nivel de producción es más alto, o cuando crece la producción, cae la tasa de desempleo. Eso es un poco lo que nos dice esta relación. Y sí, lo más importante del desempleo cíclico. Otra de las grandes fuentes de desempleo, que es lo que ya lo conversamos nosotros también cuando hablamos del desempleo keynesiano y el pleno empleo de los clásicos, es la idea de que hay un desempleo friccional, que es en cierta forma deseable, si se quiere, no se lo considera como un gran problema y está asociado a las economías básicamente de mercado, a las economías de libre mercado, donde las personas pueden elegir entre trabajar en un lugar o trabajar en otra, las empresas pueden elegir entre contratar o despedir, y a su vez las empresas se encuentran en un ambiente de competencia y de dinamismo tecnológico en el que se van creando nuevos puestos de trabajo y algunos puestos de trabajo van desapareciendo, se van volviendo obsoletos, van cerrando fábricas y abriendo nuevamente, etcétera. Y eso es un poco lo que se ve en este gráfico. En línea azul vemos la tasa de creación de empleo, es decir, son cuántos empleos se crean en proporción en cada trimestre, son estos. Y en rojo vemos cuántos empleos se destruyen. Bien, todo lo que se va rompiendo está en rojito. La idea, lo primero que está bueno que veamos es que más o menos es entre un 8 y un 6% la tasa de creación y destrucción de nuevos empleos, es decir, una parte importante de la economía, y eso obviamente genera fricciones. La gente que sale de un trabajo y está esperando por entrar en otro va a pasar a un momento desempleado. Y por otro lado, una cosa interesante que se puede ver también es acá un poco el ciclo económico, que es lo que pasa con esto. Y esto es, las líneas grises, como en los gráficos anteriores, son momentos en los que había recesión económica y que había caída del producto. Vemos que cuando estamos en recesión, se destruyen trabajos más rápido de lo que se crean nuevos trabajos. Por eso la línea roja va para arriba y la azul va para abajo. Se destruye mucho y se crea poco, se destruye mucho y se crea poco. Entonces esto explica aumentos en el desempleo. Es básicamente las fuerzas que están dentro del mercado laboral diciendo la tasa de desempleo va aumentando. Y en otros momentos en los que la economía está en auge o está creciendo, fíjense cómo la línea azul se va por arriba de la roja y son momentos en los que va cayendo el nivel de desempleo. Entonces, nada, esta es la mayor explicación, digamos, del desempleo friccional y el volumen o la importancia del desempleo friccional varía entre economías. Hay economías que tienen mayor niveles de desempleo friccional, ya sea porque los costos de contratación son más altos, porque los costos de búsqueda son más importantes, porque hay mayores barreras de información, etcétera. Y hay mercados que son más dinámicos, donde es más fácil pasar de un trabajo al otro, entonces las tasas de desempleo friccional son más bajas. Otra de las fuentes importantes de desempleo, de los tipos de desempleo, es lo que se llama el desempleo estructural. El desempleo estructural es algo así como un desempleo crónico, un desempleo de largo plazo, que está asociado con grandes shocks o grandes cambios en la estructura económica. El desempleo estructural es algo bastante importante en Latinoamérica,
donde se ven muchas desigualdades y sobre todo en Argentina que se vio cuando hubo cambio de régimen, que se abría la economía, se cerraba la economía, que se fomenta una industria, se fomenta otra industria, que se va para el agro, se va para la minería, etcétera. Estos shocks estructurales hacen que gente que sabe un tipo de actividad económica, cuando esa actividad desaparece y se produce un shock, muchas veces no tienen la plasticidad para adaptarse y para saltar a otro tipo de empleo y quedan formando parte de un grupo importante de desempleados. Ejemplos son lo que pasó con la industria del azúcar en Argentina en el 60 o lo que pasó con el cierre de todos los trenes en la década del 90. Y está asociado también en gran parte a estos efectos del cambio tecnológico. Y respecto de los tipos de trabajadores, otra de las fuentes que puede hacer que sea más alto o más bajo el desempleo estructural es el grado de cohesión de la sociedad. Es decir, si son sociedades con distintos idiomas, que tienen inmigrantes, por ejemplo, o si son sociedades con bajo nivel de educación, en general el desempleo estructural va a ser más alto. Son básicamente las grandes fuentes que contribuyen a eso. Como les digo, en algunos países más importante que otros, en Latinoamérica posiblemente el desempleo estructural es un desempleo importante. Eh, si sumamos el desempleo estructural y el desempleo friccional, se llega a un concepto que es esta idea de la tasa natural de desempleo que lo van a escuchar, etcétera, que es muy parecido a la idea del PIB potencial en cierto sentido, y que es esta idea de una tasa de desempleo de largo plazo, que es la tasa de desempleo que no está asociada con el ciclo económico, sino que está asociada por las cuestiones de la estructura económica o por las fricciones propias del mercado laboral. Acá en este gráfico lo vemos en rojito, que es como la tendencia de largo plazo de la Argentina. Vemos que acá hubo un cambio estructural en la década del 90. Posiblemente está un poco sobreestimado el desempleo natural acá, porque trata de copiar a esto y podríamos hacerlo como un ciclo largo económico. Pero, por ejemplo, en este periodo se comporta un poquito mejor, donde vemos que las variaciones por arriba y por abajo, más que con la estructura, tienen que ver con el ciclo. Entonces está esta idea de la tasa natural de desempleo, que sería algo así como la tasa de desempleo de largo plazo. Esto no es otra teoría de desempleo, sino que es una forma de modelar los conceptos que ya habíamos visto, que son los de friccional y estructural. Por último, hay otras corrientes que tratan de explicar el desempleo no tanto pensándolo como serie de tiempo o de una visión más macro, sino que trata de encontrar teorías microeconómicas para explicar por qué se pueden producir rigideces salariales o por qué los salarios pueden estar por arriba de lo que sería un salario de equilibrio de mercado que aseguraría el pleno empleo, ¿no? Entonces, básicamente ya conocemos nosotros bien este gráfico, si esta es la demanda de trabajo y esta es la oferta de trabajo, y suponemos que existe un punto de equilibrio acá donde no existe el desempleo y hay un salario de equilibrio, el hecho de que haya desempleo, es decir, que haya más personas dispuestas a trabajar de las que están dispuestas a contratar trabajo y toda esta línea celeste sería el desempleo, se puede interpretar como que existe un salario que está por arriba del salario de equilibrio. Entonces, todas estas teorías microeconómicas lo que tratan de hacer es racionalizar o explicar o aportar fundamentos a por qué puede ser que el salario esté por arriba de esto y de forma constante, de una manera de dejar todo el tiempo e involuntariamente entre un 5 y un 10% de la población fuera del sistema, que es un número muy importante, sobre todo si ustedes piensan con todas esas cuestiones un poco graves que nosotros vimos al principio, que son los grandes efectos nocivos del desempleo. Y dentro de esto hay varias teorías. Yo les voy a nombrar 3 teorías que son un poco las que están puestas en el material de cátedra. La primera teoría es la idea de los salarios de eficiencia, que es que las empresas lo que quisieran es que los trabajadores se esfuercen un poco más de lo que se esfuerzan normalmente y los trabajadores responden a estímulos, entonces para eso le ponen premios y le ponen incentivos para que ellos den un poquito más de lo que sería un salario, de lo que sería un esfuerzo básico, para que den un esfuerzo por arriba un poco de
de su intención básica, lo que haría esto sería que aumente la productividad de la empresa y hay un punto en el que estimulando un poquito más al trabajador son más productivos, las empresas ganan más plata y ese punto posiblemente coincide con un punto por arriba de lo que sería el salario de equilibrio, ¿no? Entonces ese sería el concepto básico de salario de eficiencia, que es empresas que pagan por arriba del salario de mercado para que sus empleadores sean más productivos y eso lamentablemente deja fuera un grupo de personas, posiblemente personas que son por ahí un poco menos productivas o por ahí que simplemente no tuvieron suerte de entrar en el mercado laboral. Otra visión para explicar este mismo fenómeno, pero alternativo, digamos, o que puede complementarse con la visión de los salarios de eficiencia, es la idea de los insider-outsiders. Y es básicamente a las empresas como yo les mostré que había un gran desempleo friccional y hay un tiempo en el que se demora en las empresas en buscar gente y en hacer matching entre empleador y empleado. Y una vez que los contrata, tienen que gastar plata en formarlo. Hay unos meses que no son productivos porque tienen que gastar en formación de las personas, que las personas enfrentan los métodos, etcétera, y son meses en los que se les está pagando trabajo. Entonces es relativamente costoso contratar a una persona nueva. Entonces, una vez que estás dentro de la empresa y que pagaste un costo de entrada, vos como empleador, serías en cierta forma un poco monopolista de ese puesto que tenés, a pesar de que no seas tan productivo, es más caro sacarte y contratar a otra persona, entonces vos podés empezar a pedir un salario por arriba del salario de equilibrio del mercado y eso haría que los que están adentro ganen un poco más de lo que sería el salario de equilibrio, dejando afuera a un grupo de personas. Entonces sería este poder monopólico de los empleados que están dentro de las empresas, los insiders, los que les permite tener un salario por arriba del equilibrio y genera un grupo de gente que está afuera, que serían los outsiders. Esta sería otra alternativa. Y por último, está la teoría de los contratos implícitos, que eso estaba en un texto que está publicado en la página que está bastante interesante, que es el texto de Andrew Mascolell. Andrew Mascolell es un economista, microeconomista muy importante, escribió un libro muy importante para estudiantes de posgrado, de doctorado de microeconomía avanzada. Y en ese texto, que no tiene ecuaciones, nada, simplemente está como narrado, él cuenta la historia del desempleo, discute un poco el desempleo keynesiano y trata de aportar una teoría la que podría explicar por qué se producen estos ajustes por cantidad, bien, es decir, que haya un grupo de gente que se quede afuera en vez de que se produzcan ajustes vía precio, es decir, que los precios vayan bajando hasta que las cantidades se equilibren. Y lo que propone es discutir la teoría esta de los contratos implícitos. Es un texto de la década del 80. Y básicamente lo que dice es, los trabajadores, las personas que no tienen gran capital monetario eh, y se venden su fuerza de trabajo, en general tienen menos acceso al crédito que las empresas, que tienen más acceso al crédito y pueden soportar los momentos de ciclos bajos y repagarlo en los momentos de ciclos altos porque tienen cómo financiarse, mientras que las personas no. Entonces eso haría que las empresas contraten a las personas y de una forma un poco implícita se haga un contrato en el que los trabajadores se financien indirectamente a través de las empresas, haciendo que los salarios estén por arriba de los salarios de equilibrio y que cuando haya momentos bajos, en vez de despedir, en vez de bajarle los sueldos a los empleadores, decían despedirlos y manteniendo el sueldo a los que se quedan adentro. Y en los momentos de los ciclos altos, en vez de subir el sueldo a todos, lo que hace es mantener el sueldo y contratar más gente. Entonces esta idea del ciclo económico iría a través de un contrato implícito en el de mantener el salario relativamente constante de los empleados. Y bueno, esa es la otra teoría. Como les digo, en general las teorías se complementan, son distintas formas de verlo. En algunos lugares será más importante una y otros serán otras, y todos explican al menos parcialmente el fenómeno del desempleo.
Por último, y con esto cerramos, vamos a discutir la relación entre la inflación y el desempleo. Ya hablamos nosotros recién la diferencia entre el ciclo económico y el desempleo, cuando vimos la ley de O como el desempleo cíclico. Ahora quisiéramos saber cuál es la relación que existe entre lo que vimos en la clase pasada, que es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precio, con el grupo de personas que está fuera del mercado laboral. Y para la referencia importante sobre esto es la curva de Phillips. La curva de Phillips es una relación empírica que se observó. No trata de decir que una cosa esté causando a la otra, ni que la inflación cause mayor desempleo o que el desempleo cause más inflación, aunque se podría pensar en algunos canales, por ejemplo, en los que cuando hay más desempleo, los trabajadores tienen menor poder de negociación, entonces como tienen menor poder de negociación, bajan los salarios, y como bajan los salarios, bajan los costos de las empresas, y como bajan los costos de las empresas, bajan el nivel general de precio. Entonces cuando hay mayor desempleo hay menor inflación, y viceversa, cuando hay mayor inflación hay menor desempleo. Si bien se podría buscar algún tipo de canal de esta forma, la idea de la curva de Phillips no es esa, tratar de explicar, sino simplemente tratar de hablar de una relación observacional que posiblemente esté explicada de forma conjunta por un tercer factor, como puede ser en este caso el nivel de actividad o la relación que hay entre la emisión monetaria y el ciclo económico, etcétera. Pero bueno, en grandes rasgos, la curva de Phillips estudia esta relación entre nivel de inflación y tasa de desempleo. Es una relación empírica que se hizo el paper alrededor del año 70 y se había observado esto. Fíjense, estas son las tasas de desempleo e inflación de Estados Unidos entre el 40 y el 69. Y en negrito está más precisamente entre el 61 y el 69. Fíjense que aquí hace como una curvita que tiene esta forma que te dice cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el nivel de inflación, y cuanto mayor es la tasa de inflación, menor es el nivel de desempleo. Si nosotros, como hacemos siempre en la economía, de engañarnos, que siempre que decimos que hay una curva, después les graficamos una recta, como esta que está acá, al final de cuentas digo, esta ecuación que está acá arriba es la ecuación de una recta, pero siempre hablamos de curva, lo mismo pasa con la demanda y la oferta. De una forma más estilizada la podemos hacer de esta forma, ¿bien? Una relación negativa entre inflación y desempleo, similar a lo que habíamos visto de la ley de Ockham, solo que acá, en vez de poner la brecha del producto, ponemos directamente la tasa y acá el nivel de inflación. Si nosotros relacionamos esta curva de Phillips con el concepto de la tasa natural de desempleo, que recordemos es esto que habíamos visto acá, el rojito, y hacemos parecido como hacíamos con el concepto del PIB potencial, en el que cuando la línea azul está por arriba del rojo decimos que está por arriba del nivel natural, y cuando está por debajo del rojo decimos que está por debajo del nivel natural, y computamos esa brecha, tenemos esto que está acá, que es la tasa de desempleo observada en un momento menos su tasa de largo plazo o la tasa natural. Podemos relacionarlo con los cambios en el nivel de inflación. Entonces lo que decimos es, cuando el nivel de desempleo esté por arriba del nivel natural, la tasa de desempleo va a ir bajando. Mientras que, la tasa de inflación va a aumentar cuando el desempleo esté por arriba del nivel natural, que sería este grupo de acá abajo, ¿bien? Y cuando pase lo opuesto, vamos a ver que va bajando la inflación. El problema después vamos a ver un ejemplo numérico de esto también para que quede más clara la relación entre desempleo e inflación, pero es básicamente muy parecido a lo que habíamos visto con la ley de Ockham, solo que cambiando las variables dentro de la ecuación. El problema, como les decía, con esta relación tan bonita que se veía acá en el 61, al 69 o en el periodo previo a la década del 70, es que
A partir de la década del 70 empezó a dejar de observarse esto en Estados Unidos, entre el 60 y el 90. Vemos que se arma como una nube de puntos redonda y ya no queda tan clarito que haya una curvita bonita como estaba acá, sino que se ve más que nada una relación bastante, que sería una correlación de cero básicamente, bien, una nube de puntos totalmente descoordinada. Entonces, para tratar de racionalizar qué es lo que estaba pasando acá, lo que se inventó es la curva de Phillips de largo plazo. Y la idea es que en el corto plazo hay un nivel de desempleo, un nivel de inflación asociado a una tasa de desempleo, pero después se observa otro acá y después otro acá y después otro acá. Entonces lo que hacen es ir seccionándola como por periodos de tiempo para darle esta forma, ¿bien? En la que va aumentando. Y básicamente la idea es que estas curvas de Phillips de corto plazo, que son estas rojitas que están acá, oscilan en el largo plazo a través de un único valor, que es esta curva de Phillips de largo plazo, que es esta línea vertical que está acá en el 6%, que es lo que se asocia con la tasa no aceleradora de la inflación, que es básicamente lo que me está diciendo ese gráfico, o lo que me dice la teoría de la curva de Phillips de largo plazo es, en el corto plazo puede ser que haya un trade-off entre desempleo e inflación, porque cuando, por ejemplo, una forma de racionalizar esta teoría es cuando hay más emisión, hay más nivel de producción, y cuando hay más nivel de producción cae el desempleo. Pero esto no se puede sostener en el largo plazo, es decir, con política monetaria en el largo plazo no vamos a poder tener niveles de desempleo bajo, y a medida que queremos seguir apalancando en política monetaria, lo que vamos a hacer es haciendo ir subiendo los niveles de desempleo, y lo que vamos a ver en el largo plazo es que la inflación no tiene ninguna relación con el desempleo, por eso se hace una línea vertical, que sería en cierta forma esta idea de que en el largo plazo la inflación es un fenómeno más bien monetario y no puede estar relacionado de ninguna forma con el desempleo, y se hace esta línea vertical amarilla, ¿no? El nombre que se le dio a esa curva de Phillips de largo plazo o a la tasa de desempleo de largo plazo, que no afecta a la inflación, es NAIRU. NAIRU son las siglas para el inglés de Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, que traducido al español es la tasa de desempleo que no me acelera la inflación. Y lo que me está diciendo es, si en el corto plazo vos estás por arriba de la tasa natural de desempleo, por debajo de la tasa natural de desempleo vamos a ver una aceleración de la inflación, y si estás por arriba de la tasa natural de desempleo vamos a ver una caída de la inflación, pero solo en el corto plazo. En el largo plazo no, eso puede ir cambiando. Y esta NAIRU puede asemejarse de alguna forma a lo que hablamos antes de la tasa natural de desempleo. No necesariamente, son como dos teorías paralelas, pero pueden llegar a ser parecidos. Pueden haber una cosa parecida en lo que es la tasa natural de desempleo con la tasa no aceleradora de la inflación. Y bueno, con esto cerramos. Sí, estos son los grandes temas que queríamos que veamos. Así que lo dejamos acá y pasamos a ver los ejercicios que tenían o los ejemplos que ustedes quieren que conversemos.